una esfera, ¿cierto? Entonces tenemos una esfera y de la esfera saldrían para todos lados, ¿cierto? Como si le hicieran ustedes huequitos a esa esfera. Entonces, que estuviera llena de agua, algo así, y empezara a botar el agua por todos los lados, ¿cierto? Entonces va a salir siempre normal a la superficie que ustedes tengan. El campo eléctrico siempre va a salir normal a la superficie, ¿cierto? Normal a la superficie, acuérdense siempre de eso, ¿cierto? Es normal. ¿Listo? Y cada uno va a tener, pues, digamos, la lineecita en este caso va a tener un ρl, acá en negro. Acá esta línea va a tener un ρl, acá vamos a tener un ρs, y por este caso vamos a tener un ρe, ¿cierto? Que el ρl o ρs, o depende de cuando yo empiece a separarlo acá, por ejemplo acá, en el caso de la segunda, del ρl, ¿cierto? Yo voy a coger esa línea y voy a sacar, ¿qué? Pequeñitos pedacitos chiquiticos de ρl. Miren, entonces voy a coger acá un pedacito chiquito de este, y ese va a ser mi dl. Este un pedacito chiquito va a ser mi dl. Acá lo mismo, voy a coger un pedacito, un cuadradito chiquito, y va a ser mi ds. Y acá cogería un pedacito de esfera, ¿cierto? Y ese sería mi db, ¿cierto? Va a ser mi db. ¿Sí? Entonces, para cada uno vamos a tener eso, ρl y un ρs y un ρe, ¿cierto? Que cómo es el comportamiento del dl, ¿cierto? Del dl, ¿cierto? Para cada pedacito. Entonces tengo que analizar qué, cuál es el dl y el dq, ¿cierto? Para calcular la densidad en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué más podemos hablar de esto? Ahí tenemos nuestro ρl, nuestro ρs, nuestro rb. ¿Qué más así podemos decir de esto? A ver, cerremos por acá. Listo, teníamos eso. Listo, bien. Listo. Entonces, ¿acá qué vamos a decir ahora? ¿Qué vamos a decir acá? Vamos a decir de que, según la clase anterior, ¿cierto? Nosotros vimos que el campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico, al fin a que era igual. Al fin a que deducimos nosotros que era igual el campo eléctrico. La clase pasada que deducimos que era el campo eléctrico. A una K, ¿cierto? Me imagino que era la K, ¿cierto? ¿Cierto? En una carga puntual a que era igual, en una sola carga puntual a que era igual. A una K, por la Q, la otra Q que nosotros queríamos, ¿cierto? Por una Q que queríamos, sobre nuestra distancia, ¿cierto? Que nosotros la llamamos Rmn, o acá uno voy a colocarla solo ahorita R, ¿cierto? Una distancia al cuadrado, y teníamos un vectorcito, ¿verdad? Eso es lo que llegamos a la clase pasada. En teoría esto fue lo que llegamos. ¿Cierto? Esto fue lo que nosotros llegamos. Pero esto es para una sola carga, ¿cierto? Entonces esto es para cargas, para una carga en específico, para una carga específicamente, para una carga. ¿Cierto? Para una carga. Entonces, ¿y acá qué vamos a decir nosotros? Acá, lo que nosotros vamos a decir es que ahora, si vemos la lineecita, venga a ver, colocamos la línea y a ver si la entendemos un poquito más. Voy a dejarla con una línea. A ver. Listo. Ahí voy a dejar la línea, ¿cierto? Eso es una línea para mí, ¿cierto? Y vamos a decir de que esa línea va a tener una densidad de carga, ¿cierto? Entonces, esta línea va a tener una densidad de carga lineal, ¿cierto? Vamos a tener una densidad de carga lineal. Es decir, que sobre esa carga, sobre esa línea, vamos a tener carguitas, ¿cierto? Voy a colocarle positivo porque se ve bonito, ¿cierto? No solo es porque se vea bonito. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. Tenemos la lineecita y tenemos carguitas sobre la línea, ¿cierto? Entonces ahí cogemos acá la lineecita y quedó cargada. Listo. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tener ahí ahora? Que acá es donde nosotros hablamos de esa famosa carga puntual, ¿cierto? Vamos a colocar una carga puntual por acá. Entonces vamos a decir que tenemos una famosa carga puntual y que esa famosa carga puntual la quiero dejar aquí en el centro. Por ahorita solo es por ¿cierto? Ahí tenemos esa carguita puntual allá en el centro. Vamos a colocar una carguita en todo el centro de la línea. Ahí apareció nuestra carguita. ¿Y qué vamos a tener? Mire que para cada caso, mire lo que yo voy a hacer. Voy a coger y voy a encerrar un pedacito, ¿cierto? Un pedacitico chiquito, ¿cierto? De la línea, ¿cierto? Mire lo que voy a hacer yo. Voy a coger esta carga positiva primero y la encierro. Ahí encerré esa pedacita. Entonces, si ve que en ese pedacito que yo encerré, yo encerré un pedacito de DL, porque mire que es algo finito, mire, de aquí a aquí, de acá hasta acá, hay un DL. ¿Cierto? Ahí hay un DL. Un DL1, inclusive voy a llamarlo primero. Un DL1. Pero en ese DL1, en ese pedacito de azul, alcancé a almacenar un poquito de DQ. ¿Cierto? Un DQ1. ¿Cierto? Ahí almacené. En ese pedacito de línea chiquitico, ahí tengo almacenado un poquitico de carga. Significa que ahí, si podemos contarlos más, es como si yo he almacenado en ese DL1 una carga positiva. ¿Cierto? Y así sumo todas, ¿cierto? Y de acá hasta acá yo empiezo a hacer esto, como si fueran... Miren porque yo puedo relacionar la ecuación de arriba con ese pedacito. Porque miren, de que yo voy a coger ese pedacito que yo encerré, ¿cierto? Ese DL1 y ese DQ1, ¿cierto? Tendría como una densidad, ¿cierto? En ese pedacito. Y voy a analizar qué está pasando con ese pedacito chiquito con respecto al punto donde yo quiero saber cuál es mi campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a analizar ese pedacito, paso después por el que sigue, analizo, sigo con el tercero, analizo, sigo con el cuarto, analizo, sigo con el 5, analizo, sigo con este, analizo, sigo, y hasta que llegué al último, ¿cierto? Entonces acá yo encerré el último pedacito, donde este pedacito también va a ser mi DL, y acá almacené también un DQN, ¿cierto? Entonces, cuando yo sume todo, ¿cierto? Cuando yo sume todos los DQs, voy a tener mi carga total, ¿cierto? Si yo sumo todos los DQs, hago una sumatoria de DQs, va a ser igual a mi carga neta, ¿cierto? Entonces, como tengo mi carga neta, entonces puedo asimilar de que la sumatoria del campo eléctrico parcial por cada DQ, ¿cierto? Va a ser igual al campo eléctrico general. Es decir, yo hago lo mismo que ustedes hicieron los ejercicios pasados, en el ejercicio de la clave pasada. Yo calculo el campo eléctrico con Q1, con DQ1, calculo eléctrico con DQ2, con DQ3 hasta llegar a DQN, y cuando haga la sumatoria de todo ese comportamiento, ¿cierto? Como si fueran cargas puntuales, puedo tener la carga eléctrica, ¿cierto? De toda la varita, ¿cierto? Entonces puedo solucionar ese ejercicio de toda una línea, ¿cierto? De toda una línea por sumatoria de Ls, ¿cierto? Y de DQs, ¿cierto? Asociados a ese cuadrito que yo encerré. Entonces puedo aplicar la misma ecuación de arriba y asumiendo, ¿cierto? De que cada pedacito es como si fuera una carga puntual. Sí, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Viendo lo que acabamos de hacer. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, entonces voy a decir de que vamos a tener un DE, ¿cierto? Podemos tener un DE, ¿cierto? Vamos a tener un DE, ¿cierto? Un DE que es vectorial. Miren que es vectorial porque, por ejemplo, acabo de tener un DE1, acabo otra vez que utilicé verde o azul, voy a dejarlo acá. Miren que acá yo tengo un DE1, ¿cierto? Hasta tener un DEN. ¿Sí? Voy a tener diferentes pedacitos de campo eléctrico. Estoy haciendo la sumatoria de campo eléctrico, sino que ahí ya lo colocamos también, ¿cierto? Esa primera flechita sería mi diferencial de campo eléctrico 1.
hasta el diferencial de campo eléctrico N. Entonces, así como coloqué este de aquí en símil, es como si yo colocara que la sumatoria de todos los dN, de todos los dE, ¿cierto? Va a ser igual al campo eléctrico neto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tengo. Eso también, ¿cierto? Si por carga pasa, por el campo eléctrico también va a pasar. Entonces, ahora sí, vamos a decir que ese diferencial de campo eléctrico, ¿cierto? El primero que ya acabamos de colocar acá arriba, la primera flecha, ¿cierto? El primer cuadrito, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un dQ, ¿cierto? Sobre, pues ya es que, pues ahí es como ya quiero colocarlo. Si quiero el K o de una vez reemplazo de unas para que quede bonito, para que quede elegante, ¿cierto? Acá yo coloco el 4pi, epsilon sub 0, ¿cierto? La permitividad, ¿cierto? Y por la magnitud de R, ¿cierto? Si vea que R ya lo colocamos acá, R es la magnitud de este de aquí, voy a colocarlo acá otra vez también, voy a colocarlo bueno, en azul. Acá también este vector, ¿cierto? Va a tener también una magnitud R, ¿cierto? Ese vectorcito va a tener una magnitud R también, ¿cierto? R al cuadrado, y a su vez, pues ese R, vamos a tener un vector R, ¿no? ¿Cierto? Vamos a tener un vector R. Entonces acá, por mi vector R, ¿cierto? Entonces, para la línea me quedó de esa forma. Entonces acá inclusive es un DQL para que quede más bonito, ¿cierto? Ahí me quedó el de la línea. Y pasa exactamente lo mismo para la superficie del volumen, ¿cierto? Para la superficie del volumen. Entonces acá, este es para la línea. Entonces acá voy a dejarlo encerradito en azul. Acá ya quedé el de la línea, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí quedó el de la línea. Para el de la superficie, exactamente lo mismo, para el de la superficie. Entonces, para el de la superficie, ¿qué vamos a tener? Para el de la superficie, vamos a tener, ya no va a ser la línea, ¿cierto? Sino va a ser ese planito. Entonces, acá vamos a tener el plano, ¿cierto? Una hoja o algo. Y queremos el campo eléctrico en este punto, por ejemplo, ¿cierto? En ese punto P. Entonces, mire que acá toda esa superficie va a tener carga, ¿cierto? Entonces acá voy a colocarlo, entonces voy a decir como si fuera acá, más, por acá más, ¿cierto? Entonces la estamos colocando, a ver, ya un momento. Ahí tenemos, y entonces ya que ese plano va a tener una densidad de carga superficial. Entonces el plano tiene una densidad de carga superficial, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Entonces, cogemos, ¿cierto? Y empezamos a analizar por pedacitos. Entonces acá cogí un DS1, ¿cierto? Que en ese DS1 voy a almacenar, ¿cierto? Ese D1 está almacenando un diferencial de carga 1, ¿cierto? En ese pedacito almacené, en ese caso almacené una carguita positiva. Y analizo hasta donde tengo mi punto P. Entonces, ese diferencial de superficie 1, que campo eléctrico, ¿cierto? ¿Qué diferencial de campo eléctrico está aportando al campo eléctrico total? ¿Cierto? Entonces, de acá saldría 1 hasta acá. Entonces, tendría vector R, otra vez, ¿cierto? Magnitud de R, tendría yo un vector R, ¿cierto? Y a su vez también tendría un DE1, ¿cierto? Tendría un DE1. Y así sucesivamente empiezo a encerrar cada carguita, ¿cierto? Cada carguita hasta que yo ya dé toda la vuelta y me llegue, por ejemplo, a este. Y que este sea mi DSN, ¿cierto? Y ese DSN me almacenó, ¿cierto? Ese DSN me almacenó un DQN, ¿cierto? Me almacenó un DQN. Y ese DQN entonces también está ejerciendo acá un campo eléctrico de EN, y acá también lo mismo, tenemos magnitud de vector, el que quedó pegado acá, y va a tener un vector R, ¿cierto?
Entonces significa que acá va a pasar lo mismo. Tengo que hacer que la sumatoria, ¿cierto? ¿Cierto? La sumatoria de todos los DE, acá aplica igual, ¿cierto? Entonces acabo de decir que la sumatoria de todos los DE, ¿cierto? Va a ser igual a nuestro E superficial neto, ¿cierto? Va a ser igual a nuestro E superficial neto. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Que fue lo mismo que ahorita hablamos, de que sumando cada diferencial de campo eléctrico y mirando cómo es la contribución, ¿cierto? Digamos, del campo eléctrico 1 en la posición de ese 1, hasta sumar todas las posiciones de esa superficie, hasta llegar al diferencial de superficie n, ¿cierto? Mira cómo está, digamos, cuánto está aportando, ¿cierto? Porque eso empiezan por los aportes. Entonces esto es como si lo miráramos por aportes de campo eléctrico en las diferentes posiciones, aportes de campo eléctrico, aportes de campo eléctrico en los diferentes diferenciales de superficie, en los diferentes diferenciales de superficie. ¿Cierto? Entonces ahí lo que estamos haciendo. Entonces aporte de campo eléctrico de cada diferencial a nuestro punto P, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces de acá, ¿qué vamos a decir? Lo mismo de acá, ¿cierto? Tenemos como tal un campo eléctrico y vamos a mirar cuál es el aporte de cada uno de esos diferenciales. Vamos a decir que el diferencial de campo eléctrico, para este caso, va a ser igual a que ya va a ser un DQS, ¿cierto? Un diferencial de carga superficial sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Nuestra permitividad eléctrica, ¿cierto? Por ¿qué? La distancia de R, ¿cierto? Que ahí la tenemos, que ahí la calculamos, ¿cierto? Ahí nos tenemos. ¿Cierto? Por nuestro vector R. Y ahí tenemos nuestro segundo caso para la superficie. ¿Listo? Entonces ahí tenemos para nuestro diferencial de superficie, ¿cierto? Y pasaría lo mismo para nuestro diferencial de volumen. Me falta acá me faltó el moñito, acá dice el moñito, acuérdense del moñito que este es vector. Vector y acá creo que sí quedó vector. Sí, acá sí quedó vector. Y ahora para el volumen pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Para el volumen, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener acá un cubito, ¿cierto? Vamos a tener este cubo de acá. Borramos esta línea. Listo. Y acá vamos a colocar diferentes cargas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar carga por acá, carga por acá, carga por acá. Carga, 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 carga. Carga por acá. Más carga por acá. ¿Cierto? Y lo que vamos a analizar es exactamente lo mismo. Encerramos un pedacito de carga, voy a encerrar, encerremos este pedacito de acá. ¿Cierto? Entonces acá me quedaría como si encerraras un volumen acá. ¿Cierto? Encerra ese volumen. Entonces acá en ese dB, ¿cierto? Ese dB está almacenando un dQ. ¿Cierto? Ese dB1 está almacenando un dQ1. Y queremos calcularlo, no sé, coloquémoslo acá en este caso, para acá. ¿Cierto? Para que se vea bonito. Y entonces acá lo que vamos a hacer es, ese diferencial de volumen, ¿cuál es la contribución de campo eléctrico volumétrico, ¿cierto? Hacia ese punto, ¿cierto? Entonces acá vamos a decir que tenemos un vector R, que tenemos magnitud de R, ¿cierto? Y que a su vez tenemos entonces un diferencial de campo eléctrico 1, ¿cierto? Y así empezamos a sacar todos los volúmenes, todos los volúmenes, hasta que lleguemos al último volumen. Puede ser este el último volumen de acá, ¿cierto? Entonces encierro este volumen de acá y analizo cómo es
la distribución volumétrica de S. Entonces acá me quedó mi dBn, ¿cierto? Que me está almacenando un dQn, y que a su vez, entonces acá estoy aportando, ¿cierto? Bueno, no, yo no estoy aportando, sino ese diferencial de volumen está aportando un diferencial de campo eléctrico, ¿cierto? Asociado a la carga que tenemos almacenada allá. Entonces acá tenemos un dN, ¿cierto? Y por ende tenemos un vector R y tenemos un magnitud de R, Rn. ¿Cierto? Acá sería como un R1 y acá R1. ¿Cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces hacemos toda la sumatoria, ¿cierto? Y decimos que entonces la sumatoria de todos los DE, ¿cierto? La sumatoria de todos los DE, ¿cierto? Volumétricos acá va a ser igual al E neto, ¿cierto? Al E volumétrico neto. ¿Cierto? Entonces acá tenemos esto acá. Entonces, por ende, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer de que nuestro DE va a ser igual entonces a ¿qué? A un diferencial de carga volumétrico sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por R, ¿cierto? Que es variante, ¿cierto? Dependiendo, ese R es dependiendo del volumen donde yo esté, el pedazo de volumen donde yo esté, ¿cierto? Si ya lo vimos acá, mira, acá tenemos un R1 y tenemos un Rn arriba cuando terminamos de girar, de hacer todo el barrido en el volumen. Y acá tenemos un vector R, ¿cierto? Y ahí tenemos un vector R, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestros tres casos. Tenemos nuestros tres casos. Entonces acá ya los podemos resumir, ¿cierto? Cogemos lineecitas, ¿cierto? Y vamos a decir que DE va a ser igual entonces a que a dQl sobre 4pi epsilon sub 0 R, el vector R, ¿cierto? Para el caso de la línea, que tenemos DE, que es igual a dQs sobre 4pi epsilon sub 0 R, y vector R de la posición que yo tenga en la superficie, ¿cierto? Dentro de la superficie, y mi DE para el caso volumétrico, que sería dQe sobre 4pi epsilon sub 0, la magnitud de... me faltan los cuadrados, que pena. Cuadrado, y mi vector R. Entonces ahí ya me quedó el resumen de los tres, ¿cierto? Ahí me quedó el resumen de los tres. Entonces ahí por lo menos ya sabemos que el dB, ¿cierto? Para cada contribución va a ser por la contribución como tal que yo tenga de la carga en cada elemento de, ya sea de línea, de superficie o de volumen. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. ¿Claro hasta el momento? Sí, profe, pero hay que mirar los ejercicios. Sí, exacto, bien igual. Sí, los ejercicios sí nos demoramos un poquito más porque los ejercicios sí son un poquito más... Acá sí los ejercicios sí son un poquito más entretenidos, entonces acá sí es mejor con tiempo. Por lo menos hoy terminamos como la teoría, ¿sí? Que básicamente esa es la teoría del día. Sí, bueno, acá sí lo único que nos falta es hacer la integral, que ya eso ya es lo de menos. Pero digamos, hasta ahí era la teoría. Pero nos quedan debiendo unos ejercicios de la vez pasada. Entonces, hagamos los ejercicios de la vez pasada para que quedemos, para aclarar bien el tema. Porque sí, y voy a hacer énfasis acá otra vez, voy a dejar por un momento por teoría, voy a dejar acá. Y siempre acuérdese, porque vi harto el problema, siempre acuérdese de la famosa frase. Que no se les olvide esta de acá, ¿listo? ¿Listo? Para todos, acuérdense de esa famosa frase del curso, ¿listo? Cabeza-cola, ¿listo? Esa cabeza-cola se va a aplicar
mucho de aquí en adelante. Acuérdense siempre, ¿listo? De todas maneras, ahorita vamos a hacer ejercicio, vamos a los ejercicios de la vez pasada y dejamos otro a ver si es que, para que quede más claro, pero siempre acuérdense. Si yo tengo acá mi diferencial, ¿cierto? O una carga 1, y acá tengo mi carga 2, ¿cierto? Acá tengo mi carga 1 y mi carga 2, y yo quiero como tal este vectorcito de acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito hacer? Cojo la cabeza, ¿cierto? Lo que haya en Q2, ¿cierto? Menos lo de Q1 en la posición, ¿cierto? Estoy hablando de las posiciones, ¿cierto? Para tener mi vector, ¿listo? Entonces, que coloque Q es Q2, acá Q es Q1, listo. Entonces, acuérdense mucho de eso, ¿sí? Porque acá, mire, si vemos los ejercicios, mire que acá todos los ejercicios, ya sea de línea, de superficie y de cargas, todos dependen de la cabeza cola. ¿Listo? Mire lo que tenemos acá. La contribución de DQ1 al punto negrito, ¿cierto? Entonces, sí hay que necesito hacer cabeza cola, sí necesito el vector que va hacia el punto negro, no lo que va del punto negro a DQ1. ¿Sí? En superficie, lo que está aportando DS1 al punto negro, si es que la flechita va, la cola de la flecha está en DS1 y la cabeza está en el punto. Entonces, necesito el vector que va entonces de DS1 hacia el punto negro, cabeza, cola. Lo mismo acá en el volumen. DB1, ¿cierto? Lo que está generando o aportando, ¿cierto? De campo eléctrico la carga en 1, ¿cierto? De Q1 hacia el punto negro, ¿cierto? Es la flecha que va hacia el punto negro, ¿sí? No lo que va del punto negro al DB1, ¿sí? Entonces, ojo con la cabeza cola, ¿listo? Es demasiado útil y acá no la pueden embarrar de esa forma, ¿listo? Sí, acá no la pueden embarrar de esa forma. Esperemos a ver que hagan los dos ejercicios porque siempre nos hemos quedado sin tiempo por los ejercicios. Entonces, ¿quiénes eran los dos que iban a hacer los ejercicios de la vez pasada de campo eléctrico? Quedan dos ejercicios ahí. Pues no eran tan largos, pero sí tocaba hacerlos. ¿Quiénes son los que lo iban a hacer? Yo tengo uno, profe. Yo, profe, ya le comparto. Bueno, me acuerdo. Bueno, pues me está dando la lista de esta presentación, entonces dejemos estas ecuaciones para que se vean más bonitas. Pero aprovechemos de una vez que las ecuaciones como se ven más bonitas. La primera que tenemos de E, pues dejémosla ya para que se vea elegante, para que quede la sumatoria ya hecha. Entonces ustedes saben que la integral es una sumatoria, ¿cierto? Entonces, acá lo que va a quedar es esto. Ya vamos a tener que es un E, bueno, venga, lo bajamos. E, ¿cierto? Vector, ¿cierto? Porque es la sumatoria de todos los... ¿Por qué es una integral, ¿cierto? ¿Por qué es una integral? Porque mire el barrido que estamos haciendo. Cogemos DQ1, ¿qué está aportando al punto? DQ2, ¿qué aporta el punto? DQ3, ¿qué aporta el punto? DQ4, ¿qué aporta el punto? Y DQN, ¿qué aporta el punto? ¿Sí? Que es una sumatoria. Y para la superficie igual, ¿cierto? Y para DB también. DB1 que aporta, DB2 que aporta, DB3 que aporta, hasta llegar a DBN que aporta, y la sumatoria que lo dijimos acá, por eso ya dejemos, pero ya lo hemos nombrado acá, así, la sumatoria de los DB, ¿cierto? De los DEB va a ser igual al E neto. Entonces dejemos estas de amarillo, que están acá, ya ahora sí con la sumatoria, que la sumatoria sería igual a la integral. Entonces decimos que el campo eléctrico, para el caso de la línea, va a ser a la integral, ¿cierto? ¿De qué? De lo que tenemos a la derecha, ¿cierto? Lo único que hicimos fue aplicar integral a ambos lados. Entonces acá vamos a tener dQl sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? ¿De qué? De mi valor de magnitud del punto donde estoy, ¿cierto? A donde queremos hallar el campo por mi vector R. Espera que ese muñito quedó feo. Este sí quedó mejor. Para el otro caso, ¿qué quedaría? E va a ser igual a ¿qué? A la integral de dqs sobre 4pi epsilon sub 0 por la magnitud al cuadrado, ¿cierto? De mi vector R.
Y para el último caso, entonces quedaría que E va a ser igual, listo, va a ser igual a la integral, ahora sí para que quede en términos de sumatorio y dejar como completo el día de hoy, ¿sí? Porque si no queda, faltaba ese pedacito. De QE, 4pi epsilon sub 0 por la distancia al cuadrado por mi vectorcito. Entonces, ahora sí ya quedaron bonitas. Ahora sí se ven más elegantes, para que quede consonando con lo de acá arriba, que nosotros habíamos hablado de la sumatoria, ¿sí? Ahí hablamos de la sumatoria de todos los Ds, ¿cierto? Es igual al de neto, entonces para que esas amarillas que no queden volando, porque este amarillo es como el de la izquierda, de la sumatoria. Y para que me quede como tal, ahora sí la sumatoria como tal y el de neto, pues aplico integral y hago la sumatoria, ¿cierto? Y la sumatoria de todos los aportes de cada uno de los DQs. Entonces ahora sí ya se ve más bonita la fórmula, ¿cierto? Y bueno, ¿qué más para que quede bonito? Bueno, y la otra forma para que quede, pues es que es relativo, ¿sí? Hay ejercicios que se pueden solucionar con DQ, pero hay ejercicios que si toca solucionarlos es con el DL, ¿sí? Con el DL. Entonces, para solucionarlos por el DL, aplicamos estas chiquitinas de acá, las que hallamos por acá donde dejamos el resumen de esas, acá. Entonces, acá lo que hacemos es reemplazar el DQ, ¿cierto? Aunque acá me faltaba en el DQ colocar las LS, LS y B. Aquí qué bonito, de acá era L, uy, espera que me volví. Acá era L, acá un S y acá un B. ¿Cierto? Para que quede más bonito ahora sí el resumen de ahí, ¿cierto? Entonces, ahí ya se coloca eso, ¿cierto? Entonces, acá tengan en cuenta una cosa en estos problemas. En estos problemas, por lo general tienen que decirle que si, ¿cómo lo explico? Yo les puedo decir a ustedes, calculen el campo eléctrico de la línea, ¿cierto? Que va, digamos, desde menos 5 metros hasta 7 metros, ¿cierto? En el eje X, y que tiene densidad constante. Si es de densidad constante, ustedes pueden ya sacar densidad de la integral. Pero si la densidad no es constante, ojo con eso, porque la densidad sí dependería de nuestro diferencial de línea, ¿sí? Entonces, ojo con la pregunta, ¿sí? Y lean bien el ejercicio, porque muchas veces, hay veces ustedes cogen el ejercicio, ¿cierto? Y cogen el diferencial de la densidad y la sacan de la integral. Y no era constante, entonces ojo con eso, ¿listo? Siempre estén seguros si la densidad es constante o no, ¿listo? Esa es la única como pregunta como tal que uno tiene, ¿listo? Ojo con eso. Pero bueno, ya vamos adelante más a hacer ejercicios, bueno, más no, sino vamos a hacer ejercicios y vamos a darnos cuenta de eso, pero de una vez tengan, desde hoy vaya mentalizándose eso. Lean si la densidad de carga es constante o no. ¿Listo? Esa es la pregunta del millón. ¿Listo? Para que no la embarren en el ejercicio. ¿Claro hasta el momento ahora sí? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, ¿quién eran los dos de los ejercicios de la vez pasada para que comparten? José era uno, ¿cierto? ¿O no? Yo no me acuerdo quién era el que lo... Sí, profe. ¿Jonathan era? Ya lo comparto si quiere. José y Jonathan. Listo. No, profe, yo le voy a hacer es una consulta. Listo, Jonathan. Profe, respecto a, digamos, ahí estamos calculando el E neto. Eso significa que para la densidad de carga lineal vamos a tener una integral sencilla y para la densidad de carga superficial entonces será una integral doble, ¿sí? Sí, acá digamos yo lo coloqué como una integral sencilla para el primero porque es una línea, pero mire que en la superficie no, porque mire en la superficie va a ser una integral doble. ¿Por qué? Porque mire, si vemos acá, voy a hacer el ejercicio de la superficie y mire lo que tenemos, voy a hacer el plano que es como lo más, ¿cierto? Tengo ese plano y mire que cuando yo empiezo a separar, ¿cierto? Entonces empieza a separar por cuadritos, ese plano lo separo por cuadritos. Y mire que acá voy a tener que, aquí voy a tener un dx, ¿cierto? Acá voy a tener un dx y por este lado voy a tener un dy. ¿Sí? Por este lado voy a tener un dy. Entonces, cuando yo plantee la integral, se ve que la integral SE va a ser igual a dos integrales, ¿cierto? ¿Por qué?
porque va a depender es de un diferencial de superficie, ¿cierto? Porque mira que acá tenemos un dq, pero si miramos ese dqs, entonces nos devolvemos, y mire lo que nos dice dqs. dqs es igual a rho s por ds. ¿Sí? Entonces acá es como si quedara de la siguiente forma. Entonces acá es como si quedara esa integral, ¿cierto? Pero acá me va a quedar, es rho s, ¿cierto? Por un ds sobre 4 pi epsilon sub 0 de la distancia r al cuadrado por mi r vector r. Y mire que este ds, en este caso, ¿qué sería? Dx por dy, ¿cierto? Entonces acá iría desde mi límite en x, 0, hasta un xn, donde vayamos, bueno, más bien no x0, sino x inicial a un x final, y desde un y inicial hasta un y final. ¿Sí? ¿A eso es lo que se refería, Jonathan? Sí, señor, ya. Sí, sí, señor. Listo, ya. Entonces más adelante vamos a hacer los ejercicios, pero sí, claro. Para el primer caso, pues yo los mostré solo como integral, pero sí, para L es integral sencilla, para S va a ser una integral doble y para B va a ser una integral triple. Sí, pero ya vamos a hablar, vamos a hacer ejercicios, pero sí era chévere la aclaración, Jonathan. Vale, profe. Listo, entonces, ¿quién lo hace primero? ¿José o Iván? Si quieres yo, profe, no hay problema. Listo, Jonathan. Hágale, José. Profe, ¿me permite compartir pantalla? Ya voy a dar de compartir para que ustedes compartan. No sé si pueden ver el tablero. Sí, compañero. Entonces, pues el ejercicio indicaba las 5 cargas. Yo todavía no lo estoy. Ahora sí. El ejercicio me indicaba que eran las 5 cargas y tenía que hallar la sumatoria de 4. ¿Sí? Entonces aquí simplemente lo que hago es indicar la ecuación, la sumatoria. Pero antes de empezar a hacer el ejercicio paso mi carga 5, el vector, lo paso a coordenadas cartesianas, ya que se encuentran cilíndricas. Entonces hallo mi y, hallo mi x y z sigue siendo el mismo. Entonces este es mi vector de la carga Q5 en coordenadas cartesianas. Después lo que hago es hallar mis normas del vector de cada uno y reemplazo para hacer la ecuación.
Entonces, Sí. esta es mi primera, pues la ecuación total, ¿sí? Y ahí ya lo que hago es empezar es a sumar componente a componente y al final, ya temas algebraicos, al final este es mi vector con componente AX, mi componente AY y mi componente AZ. No sé si a alguien le dio diferente. ¿A los demás cuánto les dio a los demás si les dio igual? Por mi parte, sí, señor. Sí, profe, me da similar al compañero. Listo, ya por lo menos entonces si a Jonathan también le dio igual, entonces es buen indicio. Listo, muchas gracias, José. Listo, profe. Iván. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Qué pena. Sí, señor. Bueno, pues acá para calcular la fuerza 2, entonces está la fórmula general, la constante de Coulomb por Q2 y se hace la sumatoria. Entonces pues yo saqué los factores de más importancia de toda la ecuación. R12, entonces es la posición de la carga 2 menos la posición de la carga 1. Y se obtuvo esto. Acá también se hace para la posición de la carga 2 menos la carga 3. Acá la posición de la carga 2 menos la posición de la carga 4. Y lo mismo con las 5. Estos son esta parte, esta y esta. Ahora para la magnitud al cubo, entonces se toma este resultado de R12. Sí, acá lo podemos ver, menos 5, menos 6 y 18. Como es la magnitud, entonces se eleva al cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, y se eleva al cubo, como está acá. Y obtuve este resultado para R12 cúbico. Lo mismo se hace acá en R32, R42 y R52. Acá en R32 pues se toma este resultado, la raíz cuadrada que es la magnitud, y se eleva al cubo y obtuve este resultado. Lo mismo en R42, este resultado de R42, la raíz cuadrada porque es magnitud, y toda esta expresión al cubo, y obtuve este resultado. Acá había un punto, creo que era la carga 5, que estaba en cilíndrico, entonces se convirtió a cartesiano y esta es la conversión. Ya obteniendo todos los valores, entonces se reemplaza en esta expresión. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga 2, que es menos 3 microcoulomb. Se reemplazan todos los valores de las cargas y todos estos valores que obtuvimos anteriormente, y eso me da que la fuerza 2 es esta era la fuerza 2, y ya uno teniendo la fuerza 2 también se puede hallar el campo eléctrico 2.
Dividiendo sobre la carga 2 se obtiene el campo eléctrico 2. Listo, profe. Y listo, Iván, ¿sí? Listo. ¿A los demás cómo les dio? Profe, a mí me dio similar. Creo que lo que cambia es por los decimales. Sí, profe, a mí también me dio. ¿También les dio igual ese Era a los demás? malo, pero el resto igual. Sí, también me dio. Sí, profe, similar. Ah, listo. Entonces, bueno, ya por lo menos le está dando más a todos igual, ¿no? Entonces, muchachos, esperen un momentico, me desconecto acá, que yo no sé por qué siento como lento acá. Esperen un momentico, ya me conecto y les envío la asistencia. ¿Me regalan un minuto? Listo, profe. Ok. Listo, muchachos, es que tenía internet lento, me tocó poner el celular. Acá les envío el enlace de las que van como que les da igual y todo. Yo creo que por ese lado ya me siento un poquito más tranquilo. Ya entonces la próxima clase hacemos más ejercicios, entonces ahí sí ya con otras figuritas, a ver cómo nos va. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Entonces nos hablamos Listo, entonces el lunes, ¿cierto? Dios mediante, si nada extraordinario pasa, entonces el lunes nos hablamos, ¿listo? Vale, profe. Bueno, profe, muchas Que gracias. pasen buena noche y que tengan un buen fin de semana. Señor. Profe, y entonces, ¿cómo cuadramos? Ah, no, yo todavía lo pienso el fin de semana, a ver qué pasa. Menos mal ya hay plazo hasta el 11 de agosto para subir la nota, ¿listo? Sí, sí, sí. Listo, Héctor.
Listo, profe, gracias. Bueno, chao, Héctor. Bueno, hasta luego, profe. Profe, qué pena, es que es Hola, para hablar Claudio. sobre el tema del proyecto. Listo, entonces espérame a ver si me puedo conectar entonces ahora sí con el otro.